Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este presente video vamos a tratar sobre el periodo gubernamental de Alberto Fujimori, el cual abarcó desde los años 1990 hasta el año 2000. En la etapa o periodo de gobierno de Alberto Fujimori, hubieron cambios muy significativos que de hecho hasta el día de hoy están repercutiendo en el Perú actual. Hubieron cambios como eh, la lucha contra el terrorismo, la corrupción, cambios en el ámbito o aspectos económico, social y político, que como mencioné aún perduran en el Perú. Entonces, en el ensayo que realizamos se trató del tema, se vieron los puntos y defendimos nuestra postura. Ahora en el presente video vamos a desenvolvernos un poco más en el tema. Entonces, ante todo este contexto, surgió la pregunta controversial que es, ¿cómo consideras que fue el, el periodo de gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 hasta los años 2000 en el ámbito social, económico y político? ¿Y cómo es que aún perdura en el Perú actual? Entonces, nosotros consideramos que el periodo de gobernación de Alberto Fujimori fue mixto. Hubieron cosas buenas como también cosas muy malas que vulneraron los derechos humanos. Pero también hubieron cosas buenas como la lucha del terrorismo para terminar ese sufrimiento de muchas personas. Entonces, a continuación, mis compañeros van a dar informaciones sólidas que permitan respaldar nuestra postura ante nuestra pregunta controversial, la cual fue como respuesta que consideramos que esta etapa de periodo de gobernación de Alberto Fujimori fue mixta, cambios buenos como cambios malos, pero que todos aún repercuten en el Perú. El gobierno de Alberto Fujimori entre los años de 1990 y 2000 ha sido un objeto de debate y controversia en la historia del Perú. Para analizar su gestión es necesario considerar tanto los aspectos positivos como los negativos que marcaron su gobierno. En términos económicos, el gobierno de Fujimori implementó políticas, el denominado Fujishock, los cuales incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberación del mercado y la implementación de medidas de austeridad fiscal. Estas políticas económicas lograron estabilizar la economía peruana y reducir la inflación y traer inversión extranjera. Como resultado, se logró un crecimiento económico importante, lo que contribuyó a mejorar la calidad de vida en algunos sectores de la población. Sin embargo, la aplicación de estas políticas también generó un incremento en la desigualdad social y la pobreza. Además, la privatización de empresas estatales generó una concentración de riqueza en manos de pocos empresarios, contribuyendo a expandir así la brecha entre ricos y pobres en el país. En términos políticos, el gobierno de Alberto Fujimori fue marcado por su carácter autoritario y la violación de derechos humanos, ya que durante su gestión se produjeron violaciones graves de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, principalmente a manos del ya conocido Grupo Colima, que era un escuadrón de la muerte que operaba en su gobierno. Estos actos de violencia fueron perpetrados con el fin de combatir la subversión y el narcotráfico, pero generaron un clima de miedo y represión en el país. Además, el gobierno de Fujimori se vio envuelto en diversos casos de corrupción, el más emblemático y conocido siendo el caso de Vladimiro Montesinos, asesor principal de Fujimori, quien se ha encargado de manejar una red de sobornos y extorsiones que involucraba a políticos, empresarios y medios de comunicación. Alberto Fujimori se ha llegado a convertir en uno de los políticos peruanos más controversiales. Tuvo un gobierno bastante marcado en cuanto a la lucha del terrorismo, el autoritarismo y la corrupción. Consigo también se destacan los múltiples crímenes por los cuales fue acusado como el fomentador y al paramilitarismo o en cómo forzó a las mujeres pobres a la esterilización, apagando totalmente sus derechos. El expresidente del Perú se destaca que llegó en uno de los momentos más críticos del país,
puesto que se sufría hiperflamaciones totalmente elevadas, además de la guerra del Sendero Luminoso, evento que dejó a miles de víctimas. Al lograr Fujimori controlar estas situaciones, provocó que se elevara mucho más su popularidad entre la población. Es por ello que, a pesar de las acusaciones y las polémicas en las que se vio envuelto Fujimori, fue elegido como un tercer mandato. Sin embargo, más adelante se mostraron evidencias claras sobre la sobornación a políticos y empresarios. Es que después de varios intentos, Fujimori comienza en juicios con cadenas de allanamiento morada, corrupción y fondos públicos. Tras las pruebas mostradas, es condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Desde ese momento, su hija Keiko inicia con la petición del indulto humanitario por la avanzada edad de su padre. Luego de que Kuczynski le da la libertad y con toda la controversia generada en ese tiempo, Fujimori es devuelto a la cárcel en el año 2019. En el gobierno de Alberto Fujimori, el Perú en la década de 1990 fue una época de constante y contradicciones. Aunque logró estabilizar la economía y combatir la violencia interna, su régimen autoritario y sus prácticas de corrupción dejaron profundas cicatrices en la sociedad peruana. Los abusos de los derechos humanos y los casos de corrupción se han ensombrecido la política peruana y han generado un escepticismo persistente hacia las instituciones gubernamentales. Actualmente, los efectos de la era de Fujimori se pueden ver en la desconfianza de la población hacia la clase política y la lucha constante contra la corrupción. La memoria histórica de este periodo sigue un elemento crucial en el debate político peruano, y las instituciones democráticas están trabajando para restaurar la confianza perdida. En la última instancia, el legado de Fujimori subraya la importancia de la gobernación ética y transparente para el desarrollo sostenible de un país.